Belén, 25 de diciembre del año 1. El nacimiento de Jesús, anunciado por la famosa estrella de Belén y los Reyes Magos de Oriente, cambió radicalmente el curso de la historia. Es una fecha que constituye una de las celebraciones más importantes cada año en todo el mundo. Las luces y los belenes proliferan adornando la Navidad, palabra que se refiere al nacimiento de Cristo la noche del 24 al 25 de diciembre. ¿Y si Jesús no hubiera nacido en realidad en esta fecha? Ni siquiera en ese año. ¿Y si no celebramos el nacimiento de Jesús, qué celebramos entonces? La propia Iglesia admite que no pudo haber nacido un 25 de diciembre, pero el 25 de diciembre está muy relacionado con el solsticio de invierno, con los cultos a los dioses solares, etc. Los evangelios, que son los que hablan del nacimiento de Cristo, más expresamente no se refieren a la fecha, ni si era en invierno, ni si era en verano, simplemente dicen que habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, San Mateo, y San Lucas lo vincula a un edicto que salió del emperador, pero no dice nada de la época del año ni de la fecha concreta. Mucho antes de los tiempos de Jesús, en estas fechas se hacían celebraciones en honor a Mitra, un dios que personificaba el Sol Invictus, es decir, el Sol Invencible. ¿Hasta qué punto el mitraísmo pudo haber sido un precedente del nacimiento de Jesús en estas fechas? Es evidente que hay una religión primordial, que hay una religión anterior a todas las religiones y común prácticamente a todos los pueblos de la tierra, de la cual van surgiendo distintas variedades religiosas, pero todas en el fondo nos están diciendo lo mismo, que es esa contemplación inicial de la naturaleza y del milagro de la naturaleza que siempre se regenera. Estamos en la Casa del Mitreo, en la ciudad española de Mérida, uno de los lugares donde llegó el culto romano de Mitra. Mitra es el primer dios exclusivamente celestial, morador de unas alturas inalcanzables para los mortales y guardián de las regiones destinadas a las almas que triunfan, después de conducirlas a través de las 7 esferas a tierras prometidas. Los romanos destacados en Asia llevarían este culto mitraico al Imperio Romano, donde arraigó con fuerza. En honor a Mitra, se celebraba la festividad del Sol Invictus el 25 de diciembre al terminar las Saturnales. ¿Qué eran las Saturnales y qué motivo tenían? Las Saturnales, celebradas en honor al dios Saturno, a un dios agrícola, a un dios también de muerte y renacimiento, se hacían desde el 17 hasta el 23 de diciembre. Entonces eso coincidía más o menos con ese solsticio de invierno, y luego es cuando el 25 de diciembre se hacían otras fiestas en honor a Mitra o al Sol Invictus. Pero las Saturnales eran fiestas donde se juntaban un poco los carnavales con fiestas religiosas, con banquetes, donde había una subversión de los valores, donde incluso los esclavos podían adoptar el rol de los dueños o de sus amos. Y todo eso generó, por una parte, un cierto desmadre, pero por otra parte, esa sensación de que se terminaba un ciclo. También ese ciclo agrícola muy importante en las fiestas astronómicas. Hay autores que consideran que las Saturnales son, por una parte, los antecedentes de los carnavales y, por otra parte, serían los antecedentes de esas fiestas que luego se cristianizan con el nombre de Navidad. ¿Qué tienen de especial estas fechas para que se celebre el nacimiento de Jesús y otros dioses o mesías? El solsticio de invierno, que se produce con la entrada del Sol en el signo de Capricornio y suele darse sobre el 23 de diciembre, no es fijo, pero suele ser por esa fecha, marca un momento crucial del año. Es cuando, visto desde la Tierra, el Sol llega al punto más bajo de su trayectoria. A partir de ahí, el Sol empieza su camino de ascenso y también el día empieza a tener más luz. Por lo tanto, tenemos dos elementos claramente asociados a la espiritualidad: la ascensión, camino hacia arriba, y la luz.
De ahí que al solsticio de invierno, a la entrada del sol en el signo de Capricornio, se le conozca como la puerta de los dioses. Es normal que muchas de las deidades del pasado digan que sus dioses nacieron precisamente en estas fechas, porque la puerta de los dioses representa el punto más espiritual del año. ¿Desde cuándo se cree que Jesús nació en esta fecha? Y, lo que es más importante, ¿cómo llegó la Iglesia a afirmar que Jesús nació en la misma fecha del Sol Invictus? Desde el principio se sabía que el 25 de diciembre no podía ser la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret, en absoluto. ¿Por qué? Sencillamente acudiendo a los evangelios, acudiendo a San Lucas, por ejemplo, se sabe que los pastores estaban cuidando a sus ovejas en el relente de la noche, por lo tanto no podía ser una fecha de invierno que en aquellas épocas y ahora en Palestina pues hacía un frío bastante considerable. Se determina porque hay que solapar festividades paganas. En aquel momento, en el Imperio Romano, había dos fechas muy claras. Por una parte era el Sol Invictus y por otra parte era el mitraísmo. Las dos se celebraban ese 25 de diciembre conmemorando el solsticio de invierno, conmemorando el inicio en el signo de Capricornio, pero también conmemorando el renacimiento del Sol. En la Sagrada Escritura, en la Biblia, se dice que Jesús es el sol que nace de lo alto. Entonces era muy fácil el celebrar e introducir la fiesta del nacimiento de Cristo en esa fecha para contribuir a la difusión de la fe en Jesucristo. Y por eso, a la hora de determinar una fecha por parte de los primeros papas del siglo IV, se dijo que el 25 de diciembre reunía todas las características y todas las papeletas adecuadas. Pero ya sabían desde aquel momento, tanto el Papa Liberio como otros pontífices, que esa fecha no era la del nacimiento de Jesús. En el siglo IV, el Papa Liberio fijó la noche del 24 al 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús. Algo que no habría sido posible sin la conversión al catolicismo de Constantino en el año 323, cuya moneda oficial, hasta entonces, llevaba la leyenda del Sol Invictus. A mitad del siglo IV, la Iglesia Católica vio la oportunidad no solo de instaurar una fecha, sino de erradicar el arraigado culto solar al mismo tiempo, sustituyendo las Saturnales por el nuevo culto. No es ningún misterio para nadie que el cristianismo se apropió de viejos cultos paganos, les remozó, les dio su toque, su distinción, y aquello con lo que no podía, pues lo anatemizó. La religión del Sol Invictus continuó hasta ser abolida por decreto por el emperador Teodosio en el año 380, mediante el Edicto de Tesalónica, donde se estableció que la única religión del Estado era el cristianismo. Cabe preguntarse qué habría pasado si Constantino y Teodosio no hubieran tomado tan trascendentales decisiones. ¿Sería descabellado pensar que en la actualidad seríamos mitraicos en vez de cristianos? Pero, ¿podemos saber cuándo nació realmente Jesús? ¿Pueden decirnos algo al respecto la estrella de Belén y los Reyes Magos? Existen numerosas evidencias que datan su nacimiento en marzo del año -6. Kepler estudió esta fecha en base a los detalles que se describen en la Biblia sobre la estrella de Belén y los reyes. Llegó a una conclusión. La famosa estrella no podía ser tal, sino un stellium. ¿Qué es un stellium y por qué se transcribió como estrella? Un stellium es una conjunción de varios planetas, que luego erróneamente se traduce por estrella, y de ahí la estrella de Belén, que no es más que, en realidad, en su origen, una gran conjunción de astros, centrada sobre todo en la conjunción de Júpiter y Saturno. Dos planetas que cada vez que se unían, para los astrólogos de entonces, sabían que representaban el inicio o el fin de las civilizaciones y también el inicio o el fin de grandes acontecimientos. Los Reyes Magos
eran magos, eran sabios y eran astrólogos de Oriente que sabían que en concreto la conjunción Júpiter-Saturno que había entonces, cuando nació Jesús, fuese muy especial. Y por eso ellos siguieron no solamente la profecía que había, sino también siguieron ese stellium para llegar hasta donde estaba Jesús. La fecha insignia del calendario litúrgico cristiano se sustenta sobre un rito solar pagano. El sol determinó la fecha del nacimiento de Jesús. Al igual que milenios antes, marcó el alumbramiento de otros dioses. Eso mismo ocurre con otras festividades importantes del calendario litúrgico.